wow, esa pregunta que el hermano está respondiendo, yo mismo me la pregunté y con la intención de tener alguna respuesta. Pues entonces he decidido cariñosamente y respetuosamente compartir alguna de esas preguntas para muchos de ustedes, para entonces poder darle una respuesta también generalmente, ¿ok? No voy a mencionar el nombre de la persona, pero por lo menos con la pregunta es importante y yo considero que pues vamos a empezar para responder la pregunta, ¿ok? Vamos a responder la primera pregunta. Hermanos, ¿cuáles son las prácticas paganas que tiene la iglesia pentecostal? ¿Me puedes hacer una lista, por favor? Bueno, si yo te fuera a hacer una lista, hermano, yo creo que pasaría más de 500, de 900 y mucho más de 1000. No voy a hacerte una lista, pero sí voy a decidir responderte la pregunta, ¿ok? ¿Me puedes hacer una lista, por favor? Entonces la persona me responde más adelante y me dice, a la iglesia que yo iba, antes, el pastor a fin de año nos decía que escribiéramos todos nuestros pecados, que escribiéramos en un papel todos nuestros pecados y luego pues el pastor salía afuera con la iglesia y le decía a los hermanos que tiraran esos papeles con los pecados escritos, lo tiraran en un fuego. Ellos prendían un fuego y los pecados de los papelitos de los hermanos pues lo lanzaban adentro de esa fogata. Entonces el hermano me hace otra pregunta. Porque el hermano dice que el pastor decía que ya el problema del pecado está resuelto. Ya Cristo ya resolvió el problema del pecado, las maldiciones fueron quebrantadas y el hermano me hace otra pregunta. ¿Es esto brujería? ¿Es esto brujería? Bueno, voy a responderte la pregunta, ¿ok, hermano? Número uno, yo no voy a responderle la pregunta mencionando nombres de iglesias como por ejemplo pentecostal, presbiteriano, católica, adventista, testigo de Jehová o cualquier otro. Porque yo como pastor, como ministro, no acostumbro a contestar preguntas o hablar temas mencionando nombres de iglesia o denominaciones de iglesia o concilio. Como pastor que soy, como ministro de Dios, ese no es mi estilo. Esa no es mi forma de yo predicar o enseñar o ministrar. Así yo no brego. Mis enseñanzas, mis ministraciones o mis enseñanzas nunca se basan en estar mencionando nombres de ninguna iglesia, ni tampoco concilio, ni denominaciones, ni tampoco nombres del pastor, ninguna cosa como esa. Yo como ministro no brego así. Yo lo que hago es respondo una pregunta como si estuviera respondiendo generalmente sin mencionar ningún tipo de iglesia. ¿Ok? Quiero que lo sepan mis hermanos, pero sí voy a responderte la pregunta como quiera. Para comenzar, te diré lo siguiente. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Colosenses 2, versículos 13 y 14, especialmente el versículo 13. Pablo dice lo siguiente. Vamos a buscar Colosenses 2, 13. Dice Pablo, y a vosotros estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Pablo dice que nosotros antes
cuando estábamos viviendo en la vida pecaminosa, en la esclavitud del pecado, Cristo Jesús, Dios Padre envió a Jesucristo para morir por los pecadores. Y a través de Cristo fuimos perdonados todos nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, Él nos dio vida juntamente con Cristo. El Padre nos dio la salvación, pero juntamente con la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Repito, el Padre nos dio la salvación, pero juntamente con Cristo, a través de la obra redentora de Cristo. Y luego Pablo dice, ¿de qué forma nosotros recibimos la vida? Como Pablo dice aquí, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros recibimos la vida? ¿De qué manera? Pues Pablo responde la misma pregunta que él hace y dice, perdonándonos todos nuestros pecados. Cuando hay perdón de todo nuestro pecado por la obra redentora de Cristo, las maldiciones son quitadas. El castigo que iba para el hombre es quitada. Las maldiciones es quitada, la ira de Dios, el enojo de Dios es quitada y nosotros recibimos la vida que proviene de Cristo. ¿Tú me entiendes? Juntamente con esta palabra que te acabo de mencionar, vamos a dirigirnos al libro de Gálatas. Vamos a recibirnos, porque en el libro de Gálatas, Pablo nos dice aquí, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13, Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Significa que la obra de Cristo, cuando Cristo muere, es crucificado, es sepultado y también es resucitado, levantado de los muertos. Todo ese proceso que Cristo realiza en la obra de Cristo, lo que Cristo hace es perdonar los pecados, justificar al hombre, declararlo justo, y en ese proceso que Cristo hace de perdonar los pecados en la cruz, Cristo también quita la maldición del pecado. ¿Por qué algunas iglesias deciden hacer estas cosas en la cual el hermano cariñosamente me escribió para obtener alguna respuesta? Porque algunas iglesias, pues bueno, te voy a responder. No estoy mencionando iglesias, ¿ok, hermano? Solamente estoy mencionando algunas iglesias. No he dicho ni pentecostales, ni presbiterianos, ni concilio, ni tampoco he dicho nombre. Estoy hablando generalmente. Es que muchas veces nosotros, como iglesia, cuando recibimos a Cristo como Salvador y somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, Pablo nos enseña en el libro de Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, diciendo, estoy convencido de que la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la irá a perfeccionar. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Significa que nosotros como iglesia, ya siendo salvos, ya siendo perdonados, ya siendo una nueva criatura y teniendo la esperanza seguramente que cuando Cristo venga en el día de arrebatamiento, con la esperanza segura que lo vamos con Él porque hemos creído en Cristo y somos una nueva criatura, significa que nosotros mientras estemos en la tierra vamos a ser perfeccionados de muchas debilidades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ya la obra de Cristo de salvación para ser librado del castigo, ya Cristo la hizo en la cruz. De eso el hombre no tiene que ocuparse, porque de eso Cristo se ocupó una vez el hombre pecador ha decidido creer en Cristo. Ya Cristo se ocupó de lo más difícil, que era salvar el alma de la condenación que el hombre se encontraba. A partir de la obra de Cristo, de perdón de los pecados, Cristo a partir de ahí, Él decide continuar haciendo algo en nosotros.
Pregunta, ¿qué es lo que Cristo continúa haciendo algo en nosotros? Pues nos está perfeccionando todas nuestras debilidades humanas. Porque Dios sabe que nosotros, como siendo salvados, siendo librados del poder del pecado, Dios sabe que nosotros estamos sujetos a debilidades de la carne. Pero entonces Pablo dice en Filipenses 1:6, wow, estoy convencido de que la obra que Cristo ya hizo en la cruz, en nosotros Él va a perfeccionar una obra. Él está haciendo una obra en nosotros en la iglesia en tiempo real. Aunque nosotros no nos damos de cuenta, Él lo está haciendo. Y Él seguirá haciéndolo hasta que venga Cristo a buscar su iglesia santa. La obra que Cristo está haciendo en nosotros es siendo nosotros perfeccionados en nuestras debilidades. Dejar las prácticas de la pecaminosidad. Abandonar las tentaciones, la murmuración, el chisme, el pleito, la contienda, la ira, la soberbia y muchas de las prácticas de pecaminosidad que a veces nosotros tenemos una tendencia a esas prácticas de pecaminosidad. A todas esas prácticas que te acabo de mencionar, fornicación, adulterio, engaño, mentira, y muchas de esas prácticas que a veces cometemos nosotros en la parte humana, Dios nos está ayudando a perfeccionar, a nosotros abandonar eso y a alinearnos con Cristo, a fortalecernos. Dios nos está fortaleciendo a nosotros de todas esas prácticas y esas debilidades humanas y carnales que tenemos. Significa que la obra de Cristo de salvación y en ser liberado del poder del pecado y de la muerte ya está hecha una vez y para siempre porque Cristo la hizo en la cruz. De ahí para adelante nosotros estamos siendo perfeccionados. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué nosotros en la iglesia realizamos actividades y obras como la de ponerle un papelito, escribir nuestros pecados, tirarlo en un fuego? Porque muchas veces nosotros hemos aprendido eso de otras iglesias. Hemos aprendido eso de tradiciones. De tradiciones en tradiciones hemos aprendido eso. Alguien nos enseñó esas prácticas. Alguien tal vez no tiene el conocimiento correcto de la Sagrada Escritura y añade algo más a ese conocimiento de la Sagrada Escritura. Cuando alguien decide añadir algo más a lo que Cristo hizo en la cruz y otras iglesias no tienen ese conocimiento, no tienen ese discernimiento, no tienen esa revelación, pues es mucho más fácil de absorberla. Es mucho más frágil. Por eso es que la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La obra de Cristo en la cruz con su iglesia es una vez nosotros, estoy hablando generalmente de la iglesia, ¿ok? General. Una vez nosotros como iglesia ya somos salvos, la obra del Espíritu Santo es perfeccionar la iglesia. Que la iglesia se llene del conocimiento de cómo nosotros fuimos salvados. De que nosotros como iglesia entendamos la manera de cómo Cristo decidió salvar al pecador. ¿Ve? Esa es la obra del Espíritu Santo. Una vez nosotros ya somos salvos, perdonados, justificados por la obra de Cristo, el Espíritu Santo quiere de nosotros, a partir de ahí en adelante, el Espíritu Santo quiere de nosotros que nosotros crezcamos en el conocimiento y maduremos en el conocimiento de la verdad. Para que no seamos niños fluctuantes, como dice Pablo también en el libro de Efesios. Que no seamos niños fluctuantes corriendo en diferentes doctrinas y aprendiendo muchas enseñanzas que tal vez no es la enseñanza correcta. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a la perfección, que maduremos, que crezcamos, que conozcamos de cómo nosotros fuimos salvados y conozcamos la obra redentora. Esa es la obra principal y básica del Espíritu Santo en la iglesia, una vez la iglesia ha sido salva. ¿Por qué muchas iglesias deciden hacer estas cosas que cariñosamente ese hermano nos escribió? Pues porque todavía no ha logrado muchas iglesias tener el conocimiento.
el conocimiento de cómo nosotros fuimos salvados, la manera correcta. Pablo nos enseña en la Santa Escritura, en el libro de Colosenses 2:13, nos dice que nosotros fuimos perdonados todos nuestros pecados. ¿Y qué ocurre cuando Cristo decide perdonar nuestros pecados? Nosotros recibimos la salvación. ¿Y qué más ocurre cuando Cristo perdona nuestros pecados para ser salvos? Pues Pablo nos dice en Gálatas 3, versículo 13, que Cristo nos redimió, nos libró de la maldición de la ley del pecado. Porque cuando el hombre comete una infracción del pecado, la misma ley entrega al hombre a estar sujeto bajo la maldición de ese mismo pecado. Repito, cuando el hombre sin Cristo decide violentar los mandamientos de Dios y continúa violentando los mandamientos de Dios o infringiendo los mandamientos de Dios, la misma ley se encarga de entregar al hombre a la misma maldición que produce el pecado. Porque el pecado produce maldición. El mismo pecado produce maldición. Y la ley entonces entrega al hombre a la misma maldición que produce el mismo pecado. Y lo mantiene condenado hasta que llega la ley de Cristo, que Pablo menciona en el libro de Romanos 8, 1 y 2. Cuando Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo: pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley nosotros estamos sujetos? A la ley del Espíritu de vida, por haber creído en Cristo. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y no solamente eso, de la maldición del pecado. ¿Ok? Así que el hombre nunca es salvo por realizar ninguna obra que no sea la obra que Cristo ya realizó en la cruz de perdón de pecado. El Evangelio de Cristo para salvación a los pecadores solamente se basa en que crea en aquel que puede justificar al hombre, así como Pablo lo menciona en el libro de Romanos 4. Romanos 4. Vamos a buscar aquí Romanos 4. Un momentito. Romanos 4. Versículo 4 también. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que puede justificar al impío. ¿Quién es el impío? El pecador. Por eso es que Pablo dice: si tú no obras tu salvación y solamente crees en Cristo, que es el que puede justificar, salvar, liberar del pecado al impío, que es el pecador, la fe del pecador se le es contada por justicia. La pregunta que el hermano hizo al final del texto es si todo esto es brujería. Bueno, para los efectos es como si fuera brujería, porque todo lo que se salga de lo que Cristo ya hizo en la cruz, al no creer en lo que Cristo hizo en la cruz y no creer en eso, se convierte todo lo que hagamos adicional en adición a lo que Cristo hizo en la cruz, se convierte como si fueran brujería. Es como si fueran brujería. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, no se preocupe. El apóstol Pablo da oraciones en el libro de Efesios, vamos a buscar Efesios, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Pablo ora por la iglesia, para que la iglesia sea fortalecida. Dice Pablo: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé conforme a la riqueza de su gloria en ser fortalecido. Pues entonces usted, por favor, ore por esta iglesia. Ore, porque la voluntad de Dios
para toda la iglesia es que tengamos conocimiento. Que toda la tierra se llene de su gloria y de su conocimiento. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque al ser salvo, el amor de Cristo lo que hace es que le asegura al pecador la salvación. Para que Cristo lo mantenga a ese pecador, lo mantenga propiedad de él. Cristo le asegura al hombre pecador su salvación. Para que el pecador tenga asegurada su salvación, y a partir de ahí en adelante entra Pablo en Filipenses 1:6, cuando Pablo dice: estoy convencido de que la buena obra que ya Cristo comenzó en la cruz del Calvario, que es la salvación por los pecadores, Cristo va a perfeccionar esa obra en nosotros. Y perfeccionar esa obra es que Cristo nos va a levantar, nos va a hacer crecer. Mira, esto no es bueno. Mira, yo quiero que tú tengas conocimiento de esto, de cómo fuiste salvado tú. Es por la fe. No hay que realizar ninguna obra. Mira, levántate. Mira, no hagas esto. No, Cristo te ama. Mira, haz esto. Mira, yo quiero que tú te llenes de conocimiento de la palabra de Dios para que tú puedas crecer, madurar y fortalecerte. Y dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué significa eso? En ser fortalecido con poder en el hombre interior. Estoy leyendo la Reina Valera 1960, ¿ok? El hombre interior viene siendo el hombre nuevo. El hombre nuevo, porque se encuentra el hombre viejo. El trato de Dios no es trabajar más con el hombre viejo. El trato de Dios es mayormente fortalecer el hombre nuevo, para que nosotros, siendo el hombre nuevo, tengamos conocimientos de su palabra, conocimiento y entendimiento de cómo nosotros fuimos salvados, para que de esa forma nosotros no practiquemos cosas que no es la voluntad de Dios. Y Pablo dice, en ser fortalecido en el hombre interior. El hombre interior es el hombre que es el hombre nuevo que está en nuestro espíritu. El hombre interior es el hombre nuevo que está colocado en nuestro espíritu. Y es ahí donde Dios trabaja con cada uno de nosotros para proveernos conocimiento, proveernos entendimiento de cómo nosotros fuimos salvados, para que nosotros de aquí en adelante tengamos conocimiento de su evangelio y llevemos a cabo la verdad de su evangelio. ¿Ok? Gloria a Dios. Pues bien, hermano, la pregunta que el hermano me responde es que el pastor hacía estas acciones. Tranquilo, hermano, no te preocupes. Mientras más usted se llena de conocimiento de Dios, de cómo nosotros fuimos salvados correctamente, no por nuestras obras, no es añadiendo algo más, no es escribiendo un papelito y echándole un fuego, sino es poniendo nuestra fe en la única obra perfecta que Cristo hizo, más nosotros crecemos. Por lo tanto, ora por esta iglesia, ora por ese pastor, para que Dios le dé a ese pastor y a esa iglesia espíritu de entendimiento y conocimiento y sea fortalecido en el nombre del Señor. Y haciendo tú eso, te lo ganas para el Señor en el nombre del Señor, ¿ok? Dios te bendiga, hermano. Gracias por esa bonita pregunta en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ok? Gloria a Dios. Bien, voy a responder la otra pregunta para el próximo video en el nombre del Señor, ¿ok? La responderé si así Papá Dios me lo permite. Vamos para el próximo video para continuar con la próxima pregunta.